Muy bien, mis amados y amadas del Señor, damos la bienvenida a todas las personas que están reunidas en esta noche, mis hermanos que están aquí a través de la plataforma de Zoom, muy buenas noches. Mis hermanos que se conectan a través de Facebook, muy buenas noches. Los hermanos que se conectarán más adelante a través de la plataforma de YouTube, muy buenas noches a todos. Qué bueno podernos encontrar una vez más, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche. Un tiempo donde nosotros aquí en el país estamos siendo bombardeados por tantas noticias negativas, por tantos momentos difíciles que estamos viviendo que no podemos negarlo. Nosotros por un lado sabemos que el Señor está con nosotros, que Dios es nuestro guardador, que Dios es nuestra ayuda, pero de cierta manera, de una forma directa o indirecta, obviamente que también como hijos de Dios también somos afectados porque estamos en un mundo. Y por el hecho de estar en un mundo caído, un mundo perverso, un mundo de maldad, pues obviamente nosotros vamos a ser afectados. Y seguramente que muchos de los que están en esta noche aquí conectados ya están sufriendo el rigor de todo lo que está pasando a nivel nacional. Y por eso, en lugar de unirnos a esas voces de protesta y de pronto parcializarnos por un lado u otro, lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla, clamarle al Señor. Porque sabemos, la Biblia nos lo enseña, que en esos momentos difíciles, cuando vemos a aquellos hombres de Dios, esas mujeres de Dios, en los tiempos difíciles clamaron a Dios. Entonces, si ha habido un tiempo en la historia donde más se ha necesitado el clamor, donde más se necesita verdaderamente la presencia del pueblo cristiano, es en este momento. Y cada uno de sus lugares, cada uno de allá donde el Señor los ha colocado, por favor, aprovechemos cada mañana, cada tiempo a solas con el Señor para clamar por esta nación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta noche, en este tiempo especial donde Dios ha venido hablando en nuestras vidas. Vamos a retomar nuestro estudio del libro de Éxodo, esta serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Y hemos llegado a este tan anhelado capítulo 20. Y bueno, yo quiero comenzar este capítulo y hoy vamos a estar trabajando solamente con el preámbulo, es decir, como la parte introductoria de lo que es este capítulo 20 del libro de Éxodo. Hoy vamos a aprender sobre los 10 mandamientos. Esto es algo bien importante y yo sé que de seguro tú los conoces muy bien, tú los has escuchado, seguramente tú los estás viviendo, pero yo quiero que volvamos a refrescar un poco. A veces nosotros, porque es un problema que podemos tener como cristianos, que nos podemos volver muy profesionales cuando decimos que no la sabemos toda, que llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, que ya todo eso lo conocemos. Y ahí es donde comenzamos a tener dificultades porque sentimos que estamos, perdone la palabra, como tan sobrados que ni siquiera nos olvidamos de tener en cuenta algunos detalles. A veces se nos olvida que tenemos que orar, a veces se nos olvida que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que compartir la palabra de Dios, que tenemos que vivir la palabra. Entonces por eso Dios vuelve y nos reúne como para refrescarnos aquellos conocimientos y aquellos detalles donde de pronto los hemos omitido. Hoy vamos a hablar entonces sobre cómo es esto de los 10 mandamientos, vamos a aprender de los 10 mandamientos y bueno, vamos a dividir va a ser como una miniserie dentro de esto que estamos trabajando porque no quiero ir rápido, sencillamente quiero tratar con la ayuda del Espíritu Santo de desmenuzar lo más posible todo para que nos queden conceptos bastante claros. Vamos a mirar Éxodo capítulo 20, versículo 1. Vamos solamente hoy a tocar este versículo que tiene muchísimo y podríamos tocar muchos días este solo versículo, pero quiero que hoy enfaticemos en esta parte. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 20, verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahí vamos a dejarlo. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es quién es el que está hablando. Y nos dice la Escritura que el que está hablando es Dios. Y es muy apropiado en esta noche entender, mis amados, porque lo que estamos viviendo hoy en esta nación, y yo podría decir también a nivel mundial, sencillamente es el resultado o es el fruto de un mundo, de una población, de una humanidad que está alejada de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo las consecuencias de pretender vivir una vida sin tener en cuenta a Dios. Es decir, tener una vida completamente anárquica. ¿Anárquica qué es? Que cada quien quiere hacer lo que quiere. Y eso es lo que estamos viviendo.
donde ninguno está preocupado por su prójimo, ninguno está preocupado por el bienestar de los demás, sino que cada uno desde su agremiación, desde su grupo, desde su sector, está pensando en sí mismo sin importar que están perjudicando a las demás personas. Entonces vamos a mirar algo bien interesante, porque es muy apropiado cuando nosotros miramos esta palabra que dice la Escritura: y habló Dios. Es bien interesante entender que Dios es el que está hablando. El mismo Dios es el que le está hablando a Israel. Es el mismo Dios que no solamente le da una palabra al pueblo de Israel, sino que también nos está dando una palabra a nosotros. Dios, ustedes recuerdan que ha reunido y ha hecho todo lo que ha venido haciendo durante toda esta trayectoria de 3 meses prácticamente con el pueblo de Israel, para colocarlos ahí en ese monte que se conoce como el monte Sinaí. ¿Para qué? Para hablarle al pueblo. Y Dios le está contestando a Moisés. Recuerde que hay un diálogo ahí que lo veíamos en días anteriores en Éxodo 19, donde Dios baja y Moisés sube, y hay un diálogo. El pueblo está abajo, está esperando que Dios hable, y es el mismo Dios que les habla al pueblo. Él los reúne para que el pueblo escuche, para que pueda escuchar esa voz audible de Dios que le está hablando a un pueblo que se encuentra ahí al pie del monte. Podríamos decir en esta noche entonces que estos mandamientos que Dios va a dar, estos mandamientos eran como los estatutos, donde Dios quería dirigir a su pueblo. Y escúcheme, no estaba reuniendo a gente élite, no estaba reuniendo a los sacerdotes, no estaba reuniendo a los líderes, sino que estaba reuniendo a todo el pueblo. Es decir, que estos mandamientos eran absolutamente para todos. De tal manera que el lenguaje que Dios utiliza es un lenguaje fácil, es un lenguaje que todas las personas pueden entender, es un lenguaje que cualquier persona, por inculta que sea, por sencilla que sea o por profesional que sea, absolutamente todos pueden entender de una forma fácil lo que Dios está diciendo. Quiere decir esto que no se necesita haber hecho una maestría, que no se necesita ser un teólogo, que no se necesita tener muchísimos años de estudio de la palabra de Dios para poder entender lo que Dios dice. Porque una de las particularidades que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que es muy sencilla, que cualquier persona la puede entender. Aquí lo que está Dios hablándole es a aquel grupo de personas que, al igual que nosotros en esta noche, estamos lidiando frente a tentaciones. Estamos viviendo en un mundo donde estamos siendo bombardeados y donde estamos siendo acosados para que de cierta manera nosotros seamos tentados a hacer cosas contrarias. Es una palabra que Dios le está hablando a gente común y corriente, como lo son ustedes, como lo soy yo. Es decir, que esto no es para que, no, yo esto no lo entiendo. No, absolutamente todos lo van a entender. Y recuerde que Dios es el que está hablando. Y Dios le ha pedido al pueblo que esté ahí y que Moisés sea como una especie de mensajero en un momento determinado para dar un mensaje para el pueblo. Pero en este momento en particular, Dios quiere hablarle al pueblo. El pueblo le dice en Éxodo capítulo 20, versículo 21, tú vas a encontrar que el pueblo dice, no, mejor, ¿sabes qué, Moisés? Esto es algo que es muy fuerte y nosotros no podemos soportar. Mejor que seas tú quien esté ante la presencia de Dios y tú nos transmites el mensaje. Entonces, cuando nosotros vamos a leer estos mandamientos, nos debe recordar que siempre Dios primeramente le habló al pueblo. Es decir, que el pueblo no tenía ninguna excusa, el pueblo no podía evadir absolutamente nada porque ellos escucharon la voz de Dios. Es decir, que no era una visión, que no era un sueño, que no era una interpretación y que de pronto se dio una mala interpretación o tergiversaron las palabras que Dios quería decir. No. Es Dios directamente hablando al pueblo. Como cuando tú y yo abrimos la Biblia, tenemos que tener esa convicción y tenemos que decir, Señor, sí, cuando yo abro la Biblia, yo sé que eres tú quien me estás hablando a mí. Algunos dicen, no, es que se la escribieron unos hombres común y corriente. Y pueda que sí haya sido escrita por hombres común y corriente, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Uno de los principios que yo quiero que por favor siempre tengamos en cuenta es que la Biblia, la palabra de Dios, siempre es el mismo Dios hablando a nosotros. Que cuando tú y yo abrimos la Escritura, debemos entender, tener la convicción que son los pensamientos de Dios escritos ahí en esa tinta, con esa tinta, en ese papel, para que nosotros podamos entenderlo, pero que son los pensamientos de Dios. Decir que esto no podemos tomar la Biblia como darle una interpretación de lo que nosotros queramos. No, porque es Dios hablando al pueblo. Entonces, ¿qué entendemos aquí hasta aquí? Que Dios estaba hablando al pueblo.
Y está hablando en varios sentidos. En primer sentido, tenemos que decir que cuando la Biblia dice, y habló Dios todas estas palabras, lo que Dios le estaba diciendo, las leyes subsecuentes, lo que viene más adelante que vamos a estar estudiando, no fueron inventadas en ese monte Sinaí. No fue que se dio porque, improvisemos y llevémosle algo al pueblo, ni fue Moisés que se le ocurrió ahí, mientras ellos están abajo, yo voy a colocar aquí unas cosas y luego se las llevo a ellos como para decir que tengo algo para decirles. No. Es Dios, escúcheme, es Dios el que ya tenía eso planeado y sencillamente hace subir a Moisés para entregarle algo que Dios ya tenía establecido. Es una revelación que Dios les está dando. Ahora, si bien es cierto, aquí hay que tener en cuenta dos conceptos. En primera instancia, para muchos de ellos, como para nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando leemos los mandamientos que Dios ha establecido, para muchos es una revelación, porque nosotros decimos, wow, yo no sabía que eso era malo, yo no sabía que no podía hacer esto, no sabía que no podía hacer lo otro. Y uno podría, de cierta manera, como justificarse, diciendo, es que yo eso no lo sabía y por eso yo practicaba ese pecado. Y eso es una excusa realmente. Porque es que la ley moral, escúchenme por favor, la ley moral Dios ya la estableció, Dios ya la había escrito en los corazones de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Uno no puede decir, y una persona que nunca ha leído la Biblia no puede decir, no, es que yo no sabía que eso era malo. No. Porque es que antes de que fuera dado esta ley, desde el tiempo de Adán, ya Dios había dejado establecida esa ley en los corazones. Y dejó un testigo silencioso que se llama la conciencia, que la conciencia es la que nos acusa. Y por esa razón, cuando nosotros hacemos algo malo, hay algo que está dentro de nosotros que como que nos mueve, nos sacude y dice, wow, eso está mal, tú no puedes hacerlo. Entonces una persona no puede justificarse diciendo, no, es que yo como nunca he leído la Biblia, porque esa no es ninguna excusa. La ley moral de Dios, el Señor la dejó establecida y la colocó en un cincel, por llamarlo de esta manera, y la imprimió en el corazón de cada persona. Por eso todo mundo sabe que es malo robar, por ejemplo. Todo mundo sabe que es malo asesinar. Todo el mundo sabe que es malo codiciar. Así nunca lo haya leído en la Biblia, él sabe que esas actitudes son malas delante de Dios. Porque primeramente estos pecados, primeramente estas condiciones, Dios las dejó establecidas inclusive antes de ser escritas en ese decálogo, ya los hombres las sabían. Entonces uno no se puede entrar a justificar diciendo, no, es que como yo no asisto a ninguna iglesia, como yo no leo la Biblia, entonces eso como que no me va a afectar a mí. No. Y nadie puede delante de Dios mañana decirle, no, Dios, es que como yo no era cristiano, es que como yo no leía la Biblia, es que como yo nunca escuché la palabra de Dios. No, primero que todo, Dios se asegura que toda persona escuche la palabra de Dios. Pero primero que todo, Dios se asegura que toda persona tenga ese decálogo escrito en sus corazones. ¿De acuerdo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta eso. Todas las culturas, si uno se pone a mirar la historia, saben que el asesinato es malo. Independiente de la región donde se encuentren, independiente del dialecto, el idioma o la religión que ellos manejen, ellos saben que asesinar es malo. Ellos saben que la amabilidad es buena. O sea, cada persona sabe y cada cultura sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ninguno podemos entrar a justificarnos. Por ejemplo, nosotros hoy en día sabemos, los que somos padres, nosotros sabemos sin que nadie lo diga que como padres tenemos una obligación con nuestros hijos. Y no se necesita que una persona sea demandada para saber que tiene una obligación. No, porque cada quien sabe que es responsable por su familia y que tiene una obligación, sin necesidad que nadie se lo diga. Y cuando alguien está incumpliendo eso, en su corazón en su conciencia hay algo que le está remordiendo, decimos nosotros, y porque sabe que no está cumpliendo con su obligación. Es decir, que cada uno sabe exactamente lo que hay que hacer. Cada hombre sabe que codiciar a otra mujer que no sea su esposa es malo. No necesita que nadie se lo diga, no necesita ni siquiera leerlo. Él sabe que eso es malo. Él sabe que cuando roba está haciendo algo malo, que eso no es lo correcto. Nomás un niño, ustedes verán que un niño cuando hace algo malo, el niño se esconde, el niño lo guarda, el niño sabe que es mentir, eso lo saben aún los niños. Entonces, mis amados, absolutamente nadie tiene que escudarse en eso. Cuando dice la Escritura entonces que Dios habló estas palabras, también podríamos decir que el Señor nos está mostrando como el código moral basado en lo que Dios estableció para Israel, pero que, repito, también aplica para nosotros. Hay unas leyes
que Dios dejó establecidas absolutamente para todos y se llama la ley moral. Recuerde que Dios se ha presentado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y que ellos vienen, ustedes recuerden por favor para que miremos un poquito el contexto, ellos vienen de una cultura donde han venido adorando muchísimos dioses, vienen de una cultura pagana, una cultura monoteísta, una cultura que para todo estaban haciendo dioses. Ellos venían de esa condición. Y lo que Dios les está mostrando es que Él es diferente a los demás dioses. Y que cuando uno se acerca a Él, uno tiene que realmente reconocer cómo está su condición, cómo está su vida. Porque esos dioses que levantaron esos egipcios, esos dioses paganos, esos dioses del mundo, son tan inmorales como las personas que los siguen. Y Dios estaba marcando una diferencia y Dios por eso se percata, se asegura que ellos puedan escucharle para que ellos entiendan que Él es un Dios poderoso que ha hecho cosas tremendas y ellos lo han visto, ellos han evidenciado eso. Ahora, como ellos saben y reconocen que el Dios Todopoderoso es diferente a todos los dioses, y recuerde que parte de lo que el Señor hizo con las 10 plagas fue derribarle todos sus conceptos, fue derribar cada uno de esos dioses que habían levantado para que el Señor fuera el supremo, para que el Señor fuera el eterno, para que ellos pudieran reconocer y que todo el mundo reconozca, aunque muchas veces hoy en día la gente no reconoce, pero algún día tendrán que reconocer que el Dios de la Biblia, que el Dios de los cielos es el Dios Todopoderoso y que ante Él se tiene que doblar toda rodilla. Por eso Dios permite tantas cosas. Y noten que lo que está pasando hoy en día en esta nación y en el mundo entero, pues básicamente Dios lo ha permitido sencillamente para que aquellas personas puedan reconocer que necesitan de Dios. Que aquellas personas puedan decir: Señor, yo reconozco verdaderamente que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Cuando las puertas se comienzan a cerrar, cuando las instituciones comienzan a caer, cuando los gobiernos, cuando la economía, cuando comienza a colapsar todo, entonces la gente tiene que reconocer que la única esperanza, que el único camino es el Dios eterno, el Dios verdadero. Bendito el Señor porque nos permite a nosotros, o nos ha permitido ya poderle conocer. Y si tú estás en esta noche aquí conectado, seguramente es porque Dios ha hecho una labor en tu vida, porque Dios es el que te ha llamado y seguramente que tú le conoces. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar, como que nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, por el lenguaje del mundo, y Dios tiene que acercarnos nuevamente y traernos como a este monte para decir: oye, por favor, no camines como está caminando la gente del mundo, revisa tu actuar, revisa tu comportamiento. Y eso es lo que está haciendo, lo separa del mundo, note, lo separa de Egipto y lo lleva para que escuchen su palabra. Es lo mismo que el Señor está haciendo en este tiempo. Nos desconecta absolutamente de todo para que nos acerquemos y escuchemos su palabra. Para que al exponernos en la ley, nosotros podamos revisarnos y saber verdaderamente cómo estamos delante de Él. Por eso cuando la Biblia dice que Dios habló estas palabras, es algo que es bien importante también para poder entender que nosotros necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos instruya en la parte moral. La gran carencia de esta humanidad está radicada en esto. El gran flagelo que tiene la humanidad está basado en esto. ¿Dónde se rompió todo? ¿Dónde se ha roto todo y hay un desquebrajamiento hoy en la sociedad y en el mundo entero? Es porque han olvidado la ley moral de Dios. Por eso es que tenemos que entrar a ajustar nuestra vida, tenemos que entrar a ajustar esas clavijas, porque a veces nosotros, aunque decimos que somos su pueblo, muchas veces nos desviamos. Por eso Dios habla directamente, para que ellos puedan entender que no solamente esto afecta a una persona, sino que afecta a una colectividad. Estamos en un país que moralmente está en una decadencia tremenda, porque los estamentos que tendrían que ejercer la moralidad están completamente caídos. Porque infortunadamente aún desde los mismos colegios, las instituciones educativas, se ha dejado de enseñar la moral, se ha dejado de enseñar los principios, se ha dejado de enseñar la urbanidad. Hoy en día lo que estamos viendo sencillamente es toda esa falencia que hubo, toda esa carencia de conceptos, porque ya no se enseñan las cátedras importantes como la religión que se enseñaba en muchas épocas, donde se enseñaba el temor a Dios. Hoy ya no se enseña eso, porque ya no se enseña la urbanidad, porque ya no se enseñan moral, ya no se enseñan principios, la ética, una cantidad de valores se han dejado de enseñar, y por eso hoy tenemos una sociedad, tenemos un mundo que está completamente, perdónenme la palabra, patas arriba.
completamente desordenado. Un mundo anárquico, un mundo donde cada quien quiere hacer lo que quiera, todo el mundo quiere pasar por encima de los demás y no importa que los demás se empobrezcan, no importa que los demás fracasen con tal de ellos salir con lo que ellos anhelan. Un mundo donde está lleno de egoísmo, lleno de codicia, lleno de avaricia, donde infortunadamente los gobernantes simplemente van no en función de ayudar a un pueblo, no en función de dar lo mejor para que una nación salga adelante, sino que cada uno está buscando cómo pueden sacar su mayor provecho a título personal. Esto estamos encontrando hoy y Dios les habla porque el pueblo necesita que entiendan que Dios es el que los tiene que instruir, Dios es el que los tiene que guiar. Ahora, ¿cómo nosotros de cierta manera podemos influir para cambiar una sociedad? Nosotros podemos influir desde nosotros mismos, desde nuestro hogar, sembrando los principios y sembrando los valores. Por eso en una hora familiar como esta es muy importante que nosotros podamos reunir a nuestra familia y que si por alguna razón no están, nosotros podamos transmitirle a nuestra familia que es necesario que se acerquen a Dios. Nosotros entendemos que la única respuesta está en Dios. Esto no va a cambiar, quiero decirles, no va a cambiar porque venga otro presidente. No, eso no va a ser. Este departamento no va a cambiar porque venga otro gobernador. Esta ciudad no va a cambiar porque venga otro alcalde. Realmente ahí no está la solución. La solución está cuando cada persona se vuelve a Dios. Esa es la solución. Nunca vamos a encontrar la paz de acuerdo a los métodos humanos, de acuerdo a las estrategias políticas, porque la verdadera paz un ser humano la encuentra cuando se ha vuelto a conectar con Dios, cuando ha vuelto a tomar a Dios como su guía, como su consejero, como su ayudador. De lo contrario, mis amados, es muy difícil. Dios por eso tiene que hablar y se habló Dios todas estas palabras para hablarle en primera instancia a una persona en particular, a cada persona que recibiera el mensaje, pero que también estaba formando a una nación que sería el ejemplo y el testimonio para las demás naciones. Dios nos está hablando en este momento a manera individual, a manera personal, pero Dios también está formando su iglesia. Porque la esperanza y la fe que Dios tiene, la tiene en su iglesia. Si no somos nosotros los que podemos afectar esta sociedad, si no somos nosotros los que marcamos la diferencia, entonces la pregunta es ¿quién más? Porque es que ¿en dónde está la solución? La solución está en Dios. ¿Y quiénes somos los que estamos recibiendo la palabra de Dios, el consejo de Dios? Pues nosotros como iglesia. Por eso Él tiene que hablarnos. Y la ley de Moisés, que se dice como la ley de Moisés, pero realmente no era la ley de Moisés, realmente era la ley de Dios, solo que en algunas apreciaciones se muestra como si fuera la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés. Por eso es que Dios habla para que ellos se den cuenta que no es Moisés el que está dando esa ley, que no es Moisés de una forma caprichosa que está colocando esos mandamientos, sino que es Él mismo el que los está colocando, para que entendamos nosotros que la única guianza, que el único modelo a seguir está dado en la palabra de Dios. No hay ningún modelo más. No hay ninguna forma, no hay ningún mecanismo, no hay ninguna estrategia para salir adelante si no es a través de la palabra de Dios. Para que ellos puedan entender que el Dios Todopoderoso, y lo cita ahí, para que puedan entender que Dios los está viendo. Y es algo que nosotros tenemos que tener como principio y como valor. ¿Dónde está la gran decadencia hoy en día en la humanidad? Que la humanidad ya no tiene temor a Dios. Definitivamente la humanidad quiere hacer las cosas a su manera y piensa que Dios no se da cuenta. Y Dios los reúne ahí para que ellos se den cuenta que Él los está viendo. Es decir, que Dios, escúchame por favor en esta noche, que Dios ve nuestra obediencia, pero también Dios ve la desobediencia. Y eso se llama temor a Dios. Entender que a donde nosotros vayamos, que a donde nos metamos, que hagamos lo que sea, siempre Dios nos está viendo. Ahí están en esa ladera, ahí en ese monte, y Dios está arriba y Dios les está hablando para que ellos se den cuenta que Dios los está viendo y que Dios sabe cuando nosotros obedecemos y que Dios sabe cuando nosotros desobedecemos. En este mismo instante, mientras estamos predicando esta palabra, absolutamente Dios conoce nuestro pensamiento. Dios sabe lo que tú estás haciendo, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Es más, ni siquiera en la parte externa, sino que Dios va mucho más profundo y Dios conoce nuestros pensamientos. Pero los reúne también para que se den cuenta que Dios mide nuestra obediencia y Dios mide también nuestra desobediencia. Si en esta noche Dios midiera nuestra obediencia y nuestra desobediencia, ¿cómo Dios nos podría calificar en esta noche?
Como si Dios te llamase hoy a pedir cuentas, ¿tú qué le podrías decir? Tú podrías estar tranquilo, tranquila, diciendo, sí, yo sé que le estoy obedeciendo a Dios y yo sé que mi medida de obediencia es grande. O al contrario, tú tendrías que decir, no, yo sé que hay muchas cosas en mi vida que aún necesitan ser mejoradas. Si Dios midiera mi obediencia sería muy pequeña, pero si midiera mi desobediencia sería muy grande, porque quizás estamos siendo más desobedientes que obedientes. Dios también de cierta manera les está mostrando esto y les está hablando para que ellos se den cuenta que Dios recompensa la obediencia. ¿Usted tiene claro eso? Que Dios recompensa la obediencia, que cuando nosotros caminamos dando pasos de obediencia, tarde que temprano Dios va a recompensar eso. Aunque los demás no lo valoren, aunque los demás no lo estimen, aunque los demás no lo tengan en cuenta, tú y yo no tenemos que preocuparnos, porque debemos entender que Dios ve todo, que Dios mide todo y que cuando nosotros hacemos las cosas en obediencia a Él, Dios recompensa la obediencia. Pero también tenemos que decir que Dios castiga la desobediencia. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro. Que nosotros ayer estábamos hablando precisamente de esto, cuando tocamos el libro de Deuteronomio capítulo 28. Que Dios tiene, primero que todo, establecido bendiciones para su pueblo. Por encima, antes de las maldiciones, vienen las bendiciones. Es decir, Dios mostrándonos que siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Pero que tristemente, por nuestra desobediencia, entonces cerramos esas ventanas de los cielos. Y tú y yo tenemos que tener muy claro. Ese pueblo estaba ahí escuchando la voz de Dios para que ellos pudieran entender que Dios tiene todo controlado, que a Dios no se le escapa absolutamente nada y que ha dejado ese código moral basado en el mismo Dios y que Dios no va a hacer ni más ni menos de lo que está establecido, porque Dios es un Dios legal y todo está escrito en la palabra de Dios y Él camina bajo la legalidad. De manera pues que cuando tú caminas en la legalidad de la obediencia, también tienes que esperar que como Dios es legal, Dios va a recompensar esa obediencia. Pero que si tú quieres caminar en la parte ilegítima, es decir, en desobediencia, también debes saber, porque Dios nos dio ese libre albedrío y uno no puede forzar a sus hijos, Dios no nos va a forzar a nosotros y cada uno toma sus decisiones, pero así como tenemos, perdón la palabra, tenemos la valentía de tomar malas decisiones, también debemos saber que de esas malas decisiones tenemos unas consecuencias. Así que cuando tú o yo vayamos a tomar una mala decisión, primero consideremos que hay un código de ética, hay una ética moral y que si nosotros cometemos ese acto, que si nosotros mentimos, que si nosotros robamos, que si nosotros hacemos algo inmoral, de eso que estamos haciendo tendremos que pagar una consecuencia. Eso es muy claro y Dios les está dejando eso. Que Dios es un Dios de misericordia, pero que también es un Dios legal y que cada persona, si hace el bien, va a recibir recompensa, si hace el mal, va a recibir también el castigo. Eso es muy claro. Ahora, cuando el Señor nos muestra esto, es para que nosotros entendamos que no podemos regirnos de acuerdo a lo que dice el mundo, que el mundo puede decir muchísimas cosas, el mundo puede hacer muchas cosas, pero que nosotros no podemos caminar de acuerdo a, digamos, a los códigos de este mundo. Hace poquito yo escuchaba de un hombre, un magnate que se llama Ted Turner, que entre otras dentro de las empresas que este hombre tiene, es el fundador de la cadena de noticias CNN. Y él decidió un día reemplazar los mandamientos de Dios para imponer sus propios mandamientos y lo tituló algo así como esto: las 10 iniciativas voluntarias. Es decir, diciendo, bueno, eso que Dios dice, pues allá ellos, pero yo quiero poner mis propias reglas. Hoy el mundo quiere poner sus propias reglas. Hoy el mundo quiere poner sus propios estándares. Y entonces el mundo, y eso lo dice la escritura, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman ¿qué? Lo llaman bueno. Entonces cada quien comienza a crear su propia religión, a crear su propio Dios, a decir, a mí eso no me parece y yo hago esto. Si yo amo a esa persona, no importa que sea casado, no importa lo que sea, pero si yo lo amo, lo más importante es demostrar amor. Hoy se ha llegado a una inmoralidad tremenda donde encontramos relaciones ilícitas, donde encontramos relaciones con personas del mismo sexo y entonces se escudan diciendo eso y piensan que Dios avala cosas como esas porque dicen, si Dios es amor, entonces Dios me va a entender, porque si yo amo a esa persona, no importa que sea de mi mismo sexo, pero de que nos amemos es lo más importante y Diosito me entiende. Y posiblemente el Diosito de ellos lo entienda.
Lo que no saben es que ese código que ellos han establecido no es por el cual Dios los va a regir, porque Dios tiene un código y lo ha dejado establecido, y que un día tendrán que rendirle cuentas, y hoy pueden salirse con las suyas, hoy pueden tal vez levantar banderas y hacer una cantidad de cosas diciendo nosotros estamos siendo mayoría, nosotros estamos abarcando una sociedad, nosotros cada día estamos creciendo, y pueda que sí. Pero nosotros debemos entender, mis amados, que eso no es la forma de nosotros medir las cosas. No porque todo el mundo lo haga quiere decir que sea correcto. Por eso tenemos que entrar a revisar eso, y nuestros hijos tienen que entender eso, y a nuestros hijos los tenemos que formar en eso. Por eso la importancia de nosotros como padres para guiar a nuestros hijos. Porque es que ya les he dicho, en los colegios no les van a enseñar eso, menos en la universidad, menos el mundo les va a enseñar eso. Entonces, ¿cuál es el único estamento que le enseña eso? En primera instancia la iglesia, pero también, obviamente, como máxima responsabilidad está nuestro hogar. La iglesia es un ente, la iglesia es un organismo que les enseña, que les contribuye, que les aporta, pero uno no puede delegar el manejo, el cuidado, la formación de sus hijos en terceras personas. La responsabilidad primaria recae sobre nosotros como padres. Por esa razón, cuando nosotros vamos y escuchamos la ley moral de Dios, tenemos que aplicarla, tenemos que enseñarla a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, porque si nosotros no los discipulamos, entonces el mundo los va a discipular. Entonces la televisión es la que los va a discipular a ellos. Entonces los amigos son los que los van a discipular a ellos en cosas que son del mundo. De ahí que juega un papel importante nuestra responsabilidad como padres de familia. Y Dios quería percatarse y que Él mismo como Padre estaba formando un pueblo, estaba formando una nación y le estaba dejando establecidas la norma, los principios y la moral que tenía que regir ese pueblo. Por eso cuando la Biblia dice que Dios habló todas estas palabras, nos está diciendo entonces que la Biblia es una ley santa y que la Biblia es una ley justa y buena. Debemos entender eso y tenemos que tenerlo en principio nosotros, porque así como hablábamos anoche, Moisés primero tuvo que ir al monte para luego llevar al pueblo. Ya Moisés había ido a ese lugar cuando llevó al pueblo. Tú no puedes llevar a tus hijos, tú no puedes llevar a tu familia donde tú no has ido. Tú debes primero tener muy claro que la Biblia, lo que está escrito en la palabra, es la ley moral de Dios, que es la ley santa, la ley justa y la ley buena. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Romanos en el capítulo 7, versículo 2. Entonces tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, y por eso la escritura dice, habló Dios todas estas palabras, decirles hijo, hija, familia. Es Dios el que nos está formando, es Dios el que nos está hablando. Y lo que Dios dice, diga conmigo, es santo, es justo y es bueno. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es bueno. Absolutamente nada de lo que encontremos en la Biblia es para hacernos daño, es para perjudicarnos. Al contrario, es Dios mostrándonos la justicia. Dios mostrándonos que estamos apartados para Él, que nosotros no tenemos por qué estar compaginando con las cosas del mundo, porque nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido, una nación que el Señor ha escogido para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, como dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17, nos dice que todo lo que nosotros recibimos es un don perfecto, es una dádiva de Dios y que todo lo bueno proviene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Que todo lo bueno proviene de Dios. Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser bueno si me quitó esto? Escúchame, cuando Dios te demanda algo, cuando Dios te pide algo, no es para perjudicarte, no es para hacerte daño. Seguramente que cuando Dios te pide algo es porque Él tiene algo mucho mejor para darte. Y que infortunadamente mientras nosotros estemos tomados de eso, mientras no nos soltemos de eso, mientras sigamos agarrados del mundo, entonces no vamos a poder disfrutar todo lo bueno, todo lo santo y todo lo justo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que un día tomar esa decisión, y seguramente que muchos de los que están aquí ya han tomado esa decisión de decir, yo me la juego toda con Dios y no voy a dudar absolutamente nada. Dios los reúne para decirles que esos mandamientos que vamos a estar estudiando próximamente son un regalo de Él. Que esos mandamientos básicamente Él los ha establecido para que les vaya bien, para que nos vaya bien a nosotros también.
que Dios no ha establecido sus mandamientos para perjudicarnos, que Dios no estableció sus mandamientos para que nosotros vivamos bajo un yugo, sino que los ha establecido porque Él sabe que si nosotros caminamos bajo la obediencia, entonces veremos las bendiciones de Él. Por eso los 10 mandamientos son buenos. Ahora, ¿por qué son buenos? ¿Por qué alguien podría decir en esta noche, bueno, pastor, explíqueme por qué dice que los mandamientos son buenos? ¿Por qué dice que esa ley moral de Dios es buena? Yo podría decirle, número 1, que son buenos porque nos muestra la sabia decisión de Dios, que es el que gobierna absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos regir por Dios, estamos caminando por una buena dirección. Ahora, no le estamos creyendo a una persona común y corriente. Escúcheme, por favor. Cuando nosotros escuchamos y cuando comenzamos a caminar conforme a la palabra de Dios, estos 10 mandamientos, los 10 mandamientos morales de Dios, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Nos está enseñando el camino por el cual debemos transitar. Nos está mostrando la dirección de aquel que todo lo ha creado, de aquel que sabe absolutamente todo, de aquel que sabe el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Entonces, si nosotros nos dejamos gobernar, nos dejamos regir, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces seguramente que Dios nos va a conducir a un puerto seguro. Eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer. No podemos seguir siendo sabios en nuestra prudencia, no podemos seguir siendo sabios en nuestro caminar. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de ¿qué? Diga conmigo, un fin de muerte. Eso es lo que la gente hoy está caminando. Cada uno siguiendo sus ideologías, cada uno siguiendo sus pensamientos, ellos creyendo que es lo mejor, pero se olvidan de los principios de Dios. Y seguramente que todos esos caminos por donde ellos están transitando, por donde está transitando el mundo, son caminos que los va a llevar a la perdición. Son caminos que los va a llevar a la muerte. Y solamente hay un camino, solamente hay una vía, y ese camino se llama Cristo Jesús. Por eso Él lo dejó establecido en la palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos dicen eso, por cualquier lado podemos llegar a Dios, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente hay un camino, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Por esa razón, mis amados, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Posiblemente tú estás en este camino, tú estás en esa senda, y yo quiero decirte, sigue hasta el final, no desmayes. Aunque venga opresión, aunque vengan cosas, seguramente que muchos en este momento están sintiendo la opresión, están sintiendo que se están quedando como que ya hay mucha persecución, como que las cosas están poniéndose difíciles. Y yo quiero decirles, por más que las cosas se pongan tensas, por más que la situación se ponga difícil, por favor, nunca te apartes del buen camino, nunca te apartes de Dios. Al contrario, cuando las cosas se pongan difíciles es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios, es cuando más tenemos que ir a la palabra de Dios, es cuando más tenemos que orar. Ahora más que nunca, como lo hemos venido diciendo en días anteriores, ahora más que nunca es cuando necesitamos estar tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, escúcheme, es la que contesta nuestras necesidades. Solamente en la palabra de Dios está contestada toda la necesidad de la humanidad. Porque ahí en la palabra de Dios es donde está toda la dirección y está la respuesta a todas las necesidades. Por eso el mundo está desbordado hoy en día. Por eso el mundo está tan caótico en este momento. Porque se han olvidado de ese camino y entonces están tratando de satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus normas. Pero nosotros entendemos que la única manera donde encontramos la respuesta a nuestras necesidades, el único camino donde encontramos la respuesta a la necesidad de esta humanidad es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios entonces? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos seguir lo que Dios dice? Porque nos muestra el camino para enseñarnos esa senda de la moralidad, que es lo que hoy en día se ha perdido. Volvamos por favor a rescatar eso. Volvamos nuevamente a aplicar eso. Volvamos nuevamente, así llevemos mucho tiempo en la vida cristiana, pero volvamos nuevamente a repasar la palabra de Dios. Volvamos a vivir la palabra de Dios. Porque hoy lo que le está pasando al mundo es que está caminando en desobediencia. Y la palabra de Dios, estos mandamientos, nos enseñan a caminar en obediencia. Son buenos para la humanidad. Tristemente los han despreciado. Porque la ley que Dios dejó establecida a través de Moisés para su pueblo, para Israel,
Esos 10 mandamientos son universales. No es solamente para ese pueblo, no era solamente para esa era. También aplican perfectamente para nosotros en este tiempo. Y téngalo por seguro que cualquier persona que se decida obedecer, caminar conforme a como Dios dice, que comience a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que los resultados son innegables, que la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, son a la vez los principios que nosotros necesitamos para tener una buena relación con Dios. Tú y yo sabemos que cuando caminamos conforme a la palabra de Dios, nuestra vida de comunión con Él es mucho mejor. Y entonces cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, podemos tener problemas, dificultades, cargas, luchas, pero sabemos que Dios pelea por nosotros. ¿Por qué Dios le dijo que estas palabras? Dice que habló Dios todas estas palabras. Primeramente para mostrarles a ellos que tenían que conocerle, que no tenían que verlo como un Dios lejano, un Dios que estaba apartado. No, Él estaba muy cerca. Él estaba mostrando que Él está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él está mucho más cerca que cualquier otra persona, mis amados. A veces tal vez hemos pensado que Dios está alejado, que Dios está olvidado de nuestros problemas, y no, al contrario, Dios está cerca. Los 10 mandamientos nunca se dieron con la idea, escúcheme por favor, nunca se dieron con la idea de que a través de cumplir esos mandamientos podían ganar el cielo por obedecerlo. No, mis amados. Porque ninguno podemos ganarnos el cielo, ninguno podemos ganarnos la salvación a través de nuestros actos, a través de nuestras obras. Ellos tenían que entender que hubo alguien, y esto es importante porque la Biblia nos lo muestra en el Nuevo Testamento. Si tú me quieres acompañar, por favor, al libro de Mateo capítulo 22, a partir del verso 35. Estos mandamientos que Dios está revelando a su pueblo allá en Israel, era como un espejo para mostrarles la necesidad que ellos tenían de Dios. Que para poderse acercar a Dios tenían que sacrificarse. Estos 10 mandamientos se pueden simplificar de una forma como los hizo el Señor Jesucristo, que quedó expreso aquí en el libro de Mateo, que vamos a leer enseguida, Mateo capítulo 22, versículo 35 en adelante. Dice la escritura que uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo estaba sintetizando los 10 mandamientos en tan solo 2. Podríamos decir en esta noche que Él estaba simplificando. Ahora, esa simplificación no estaba eliminando los 10 mandamientos, porque en estos 2 mandamientos se estaba cumpliendo esos 10 mandamientos que Dios había establecido. Porque Dios estaba mostrando a través de estos 2 mandamientos que le está diciendo, está mostrando su corazón. Está mostrando el deseo de Dios para el pueblo. Está diciendo que si nosotros cumplimos esos 2 mandamientos, estamos cumpliendo todo. Y podríamos decir entonces que los mandamientos van en 2 direcciones. Número 1, primero, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con la relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y los otros 6 mandamientos que vamos a estar estudiando posteriormente están hablando de nuestra relación con los semejantes. Por esa razón el Señor Jesucristo lo resume: si tú estás bien con Dios y estás con tus semejantes bien, pues seguramente que vas a cumplir la ley y los mandamientos. Y eso es importante que nosotros podamos entender y que tú puedas revisar en esta noche a manera de introducción que estamos hoy para ver cómo estamos en esto. El problema es que muchos de nosotros ni siquiera cumplimos estos 2 mandamientos. Y vale la pena que en esta noche podamos reflexionar hasta qué punto nosotros verdaderamente estamos cumpliendo estos mandamientos. Primeramente, pregúntate: ¿será que ese primer mandamiento que dice Jesús, que amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, tú hoy delante de Dios podrías decir que estás cumpliendo ese mandamiento? Hoy podrías irte a acostar tranquilo diciendo: estoy completamente tranquilo y seguro porque ese primer mandamiento que ha establecido Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
¿Tú lo estás cumpliendo? Lo podemos decir en esta noche: yo estoy amando a Dios con todo mi corazón. Yo estoy amando a Dios con toda mi mente. Lo que yo pienso, lo primero que yo pienso es en Dios. Yo estoy amando a Dios con toda mi alma. Entonces, si tú lo estás haciendo, puedes estar tranquilo, porque estás cumpliendo ese mandamiento. Pero también tú tendrías que entrar a revisar la segunda parte, porque dice el Señor que este es el primer y gran mandamiento. Ok, si tú lo estás cumpliendo, quiero felicitarte. Siga adelante. No desmayes. No declines, aunque tengas mucha presión. Aunque los demás te insten a que tú dejes que abandone las cosas de Dios, tú sigue ahí, sigue amando a Dios por encima de todas las cosas. Seguramente que tú amas a Dios por encima, aun si eres casado, de tu esposa o de tu esposo. Tú amas a Dios por encima de tus hijos, de tu negocio, del dinero. Dios es el primer lugar en tu vida, entonces puedes estar tranquilo. Pero revisa el segundo también, porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que cuando nosotros amamos al prójimo, entonces no le vamos a causar daño. Porque si nosotros amamos verdaderamente al prójimo, entonces no guardamos resentimiento, no guardamos odio. Entonces podemos perdonar. Y entonces, como amamos al prójimo, no le vamos a hacer daño. Es decir, no le vamos a robar, no le vamos a mentir. Entonces, si amamos a nuestra próxima, que es la esposa para los casados, entonces no le somos infieles. Porque la amamos tanto que no queremos que ella sufra. Y entonces, si nosotros caminamos bajo esos mandamientos, podemos estar cumpliendo todo, porque en estos 2 mandamientos se resumen los 10, que son los que vamos a estar mirando, si el Señor nos lo permite, de una forma detallada, para que al mirarlos podamos ver verdaderamente cómo estamos. Porque es que una cosa es la condición que nosotros podamos mostrar en una sala como esta, por ejemplo. Una cosa es lo que nosotros podamos aparentar ante los demás, y otra cosa es lo que Dios ve en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar revisando en los próximos días, para que tú no te pierdas estas enseñanzas que seguramente nos van a ayudar, aprendiendo de los 10 mandamientos. ¿Estoy viviendo yo la palabra, la ley moral de Dios o no? Dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Versículo 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, dice la Escritura, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declaró justos ante Dios por medio de la fe. Y termina diciendo el versículo 25, y ahora que he hallado el camino de la fe, ya no necesito que la ley sea nuestra tutora. ¿Qué nos dice esto entonces? Que Dios dejó establecida la ley para que nosotros, a través de la ley moral, pudiéramos ver cómo estábamos verdaderamente. Y cuando nosotros somos confrontados por la ley, nos damos cuenta que estamos mal, que estamos perdidos, pero que esa ley lo que hizo fue ser tutora para llevarnos a Cristo Jesús, y que a través de Cristo Jesús nosotros pudimos encontrar la misericordia y la salvación, que es lo mismo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Romanos 8:1 dice la Escritura, y el apóstol Pablo, noten, lo pone de esta manera: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tú perteneces a Cristo Jesús, la pregunta es, ¿cómo es que yo pertenezco a Cristo Jesús? ¿Cómo sé que yo pertenezco a Cristo Jesús? Porque la Biblia está diciendo que ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pertenecer a Cristo Jesús es haber reconocido nuestro pecado, es haber reconocido nuestra maldad, es confesar nuestro pecado, es apartarnos de ese pecado y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y a estas personas que han tomado esa decisión, Dios le dice que han nacido de nuevo, como fue la respuesta que le dio el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Cómo hago para ver el reino de los cielos? ¿Cómo hago para tener la salvación? Y el Señor Jesucristo le responde a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y la manera en la cual uno nace de nuevo es cuando ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y la manera como uno entrega su vida a Cristo Jesús es cuando renuncia al mundo, renuncia a su pecado, renuncia a esas prácticas
que hacíamos anteriormente y ponemos nuestra mirada en Cristo. Y a esas personas aplica este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él. ¿Cuántos pertenecen a Él? ¿Cuántos pueden levantar en esta noche su mano y decir que pertenecen a Él? Dice la Escritura, por cuanto perteneces a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió, noten por favor, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró, noten, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y esta es, podríamos decir en esta noche, la asombrosa promesa de Dios para aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Quiero decirles de antemano, mis amados, que nosotros, indudablemente, era imposible cumplir la ley. Humanamente no la podíamos cumplir. Y por cuanto nosotros no la podíamos cumplir, tuvo que venir Jesús, como dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, tuvo que venir Jesús y hacerse un hombre con un cuerpo pecador como el de nosotros, para Él cumplir toda la ley, y a través del cumplimiento de la ley de Jesús, nosotros estando en Cristo Jesús podemos estar justificados. De manera pues que una persona común y corriente no puede decir, yo voy a ser salvo porque soy buena persona, yo voy a ser salvo porque doy muchos donativos, porque ayudo a mucha gente, porque soy buena persona. Eso no nos puede salvar, eso no puede salvar a nadie. Porque la única persona que puede salvar, puede ser salva, es a través de Cristo Jesús. El único que pudo salvarnos fue el mismo Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces estamos justificados delante del Padre. Pero aquel que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador está en serios problemas. Porque por sus actos, por su comportamiento, por su vida, nunca podría ganarse la salvación. Por eso estos pasajes que estamos leyendo hoy a manera de introducción, quiero decirles, mis amados, que ese gran mensaje de la fe cristiana podríamos resumirlo en lo siguiente para terminar. Que nosotros somos libres de la condenación de la ley porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Si nosotros no hubiésemos creído en Cristo Jesús, nosotros no hubiésemos sido capaces de poder cumplir con esa obligación que está colocada ahí como ley. Humanamente no podíamos. Por lo tanto, escúcheme, mi obediencia no me hace legal. Mi obediencia a los mandamientos no me permite, porque si yo, digamos, cumplo algunos, voy a fallar en otros. Y vamos a estar estudiando que con el solo hecho de infringir un mandamiento es como si estuviéramos invalidando los demás mandamientos. Por eso, humanamente, un ser humano, digamos, no tiene la capacidad para poder cumplir con toda la ley que Dios ha establecido. Por eso tuvo que enviar a su Hijo para que Él, que cumplió toda la ley, que estuvo en este mundo tentado de muchas maneras, pero sin pecado, es el único que pudo cumplir eso. Por eso nosotros, estando bajo la cobertura de Cristo Jesús, podemos gozar de la vida eterna, podemos gozar de la justificación. Y es parte de lo que vamos a estar mirando. Y esto nos ayuda entonces a entender que Cristo Jesús debe ser lo más importante en nuestra vida. Y podríamos resumir para cerrar en esta noche, que si nosotros no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Que una persona que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, está perdido. Porque en sus fuerzas no va a poder presentarse justo delante del Padre. Así que vamos a revisar en estos días, con el favor de Dios, para mirar de qué manera nosotros nos vamos a ver en ese espejo y tenemos que reconocer si alguien de repente no ha entregado su vida a Cristo. Al final de esta miniserie Aprendiendo los 10 Mandamientos, vamos a entender que estos 10 mandamientos fueron llevados como nuestra guía para conducirnos a Cristo Jesús. Y como dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde nuestro pecado se ve tan reflejado
nuestro pecado se ve tan eminente y decimos, Dios mío, estoy tan mal, entonces conocemos a Cristo Jesús y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Por eso vamos a irnos esta noche a descansar reflexionando en esto, reflexionando cómo está nuestra vida, reflexionando en este pasaje de Mateo donde nos dice que nosotros debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, con nuestra alma, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pregúntate en esta noche y vete a descansar esta noche pensando si tú estás caminando en eso. Si no, entonces necesitamos revisar nuestra vida y decirle, Señor, por favor, extiende de tu gracia, extiende de tu misericordia. Necesitamos de ti, Señor. Quiero decirles, mis amados del Señor, en esta noche, este es el tiempo más propicio, el tiempo más importante en nuestra vida. Este es el tiempo donde nos estamos jugando nuestra eternidad. Así que este es el tiempo para estar consagrados a Dios. No te dejes llevar, no te dejes preocupar por todo lo que está pasando en el mundo. De cierta manera, el mundo, el enemigo busca distraernos, angustiarnos, llenarnos de temor, para que estemos tan metidos en esa problemática que nos olvidamos de buscar a Dios. Al contrario, vamos a ser muy sabios y este va a ser el tiempo donde más vamos a buscar de Dios. Mientras nosotros estemos ocupados buscando de Dios, tranquilos, que Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Entrega todo en las manos de Él, que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por favor, inclinemos nuestro rostro en esta noche. Oremos al Señor, pidamos de su misericordia. Digámosle, Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que tú hablas a tu pueblo con el único fin que nos acerquemos a ti, Dios, y que podamos estar confiados en ti, Padre. Tú llevaste a ese pueblo de Israel a ese monte Sinaí para hablar con ellos. Y tú nos traes, Señor, también a este monte. Tú nos traes, Señor, a este lugar también para hablar con nosotros. Necesitamos estar completamente firmes en ti, Dios. Este no es un tiempo para estar titubeando, no es un tiempo para estar jugando a ser cristiano. Ese es un tiempo para establecernos firmes en ti, Señor. Por eso yo te presento este remanente que está aquí reunido, Señor. Cada persona que escuchará, Señor, este mensaje. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas formando a tu pueblo. Que tú sigas, Señor, adiestrándonos. Este es un tiempo donde tú estás preparando a un ejército poderoso para los tiempos finales, Dios amado. Por lo tanto, no vamos a desmayar, no vamos a declinar, y que así como el pueblo de Israel estaban ahí atentos, escuchando tu voz, así queremos, Señor, en este tiempo escuchar tu voz. Y que si hay cosas en nosotros que necesiten ser cambiadas, Dios, queremos tomar la resolución de abandonar todo aquello que no sea agradable ante tus ojos. Queremos caminar en santidad, Dios. Queremos verdaderamente vivir bajo la obediencia tuya, Señor. Sabemos que cuando caminamos en la obediencia tuya, tú nos guardas, tú nos proteges, los cielos son abiertos, la gloria de Dios viene sobre nosotros, porque eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Que ellos vieron la gloria de Dios, tú mismo hablando al pueblo, tú mismo diciéndoles, tranquilos, no se preocupen, yo estoy con ustedes, hasta aquí los he traído, hasta aquí los he guardado, y de aquí en adelante yo estaré con ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con cada uno de nosotros. Nos está alistando, nos está preparando, nos está hablando, para que tengamos tranquilidad, confianza, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos del lado ganador. Dios no ha perdido una sola batalla, y tenlo por seguro que esta batalla que estamos librando no la vamos a perder. Vamos a salir en victoria. Aunque muchas veces sintamos que estamos pasando momentos difíciles, que ya no aguantamos más, que ya no resistimos más, Dios nos trae para decir, estoy hablando al pueblo, estoy hablándote a ti como hijo de Dios, para que esté firme, para que no declines, para que no desmaye. Dios está con nosotros y Dios es mucho más poderoso que cualquier momento difícil que estemos atravesando, que cualquier crisis, que cualquier virus. Dios es el gigante de gigantes, por lo tanto no nos amedrentamos, por lo tanto no nos asustamos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomarnos fuerte de la mano de Dios como nunca antes lo hayamos hecho, porque de esta saldremos. Dios está con nosotros y esta prueba es temporal, esta prueba es transitoria, porque al final Dios nos dará la victoria. Tómate fuerte de la mano de Dios, aférrate a Él,
no te preocupes, no te asustes, que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, mis amados, no tenemos por qué atemorizarnos. Así que sigamos adelante, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro guía, que Dios es nuestro consejero. Así que mis amados y amadas del Señor, tómate ahí de la mano de Dios y sigamos por favor orando por esta nación. Esta nación necesita mucho. Esta nación necesita hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que dejamos a un lado el egoísmo y estamos pensando en nuestro prójimo. Dios necesita levantar en este tiempo esos valientes que nos ponemos en la brecha a clamar por esta nación. Que el Señor te bendiga en esta noche, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que la bendición del Señor esté contigo, con toda tu familia. Y mañana nos veremos para continuar con esta serie. Hoy hemos hecho el preámbulo, hoy solamente hemos hecho el prefacio, que es la introducción, pero mañana comenzaremos a estudiar cada uno de estos mandamientos que seguramente nos ayudarán muchísimo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que pases la mejor de la noche. Muchas bendiciones a todos, mis amados. Un abrazo para todos, los quiero mucho y mañana nos vemos, si Dios nos permite, en esta misma hora. Bendiciones a todos, mis amados.